Arrancan las clases, se vienen las clases y otro de los puntos a tener en cuenta, importante, la vianda para los chicos. ¿Qué hacemos con eso? Nada mejor que preguntarle a una experta, mamá de 2 hijos que vive en esta casa y que ella sí sabe cómo preparar las viandas porque lo hace todos los días. Hola Sabrina. Hola Mario. ¿Qué tal? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo va? ¿Hay Muy vianda bien. o no? Por supuesto que entonces sí. entramos. Gracias por recibirnos, ¿eh? Gracias Hola, a ¿qué vos. tal? ¿Cómo les va? Esta es una de las niñas. ¿Dos nenas tienen o dos nenas? 2 nenas. O sea que ya está todo preparado para el cole. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Queremos ver la vianda. Vemos que ya está todo listo acá en la mesa, ¿eh? La mesa está servida. Ahora hay que meter todo adentro de la vianda, pero antes vamos a chequear qué sí y qué no, qué hay que tener en cuenta. Ya tenemos todo listo, lo que llevan los chicos, donde va la comida, todos los salados, está todo preparado, la comida, la fruta y también un dulcecito para meter en la lonchera. ¿Qué es esto, no, Sabrina? Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para preparar? Bueno, yo te cuento lo que hago. Generalmente lo que le hago es ensaladitas siempre acompañando. Una puede ser patitas de pollo, que las hice caseras, puede ser con tortilla, milanesa de berenjena, de zucchini, o unos buñuelitos de acelga, espinaca, o también pueden ser hojas de remolacha. O sea que, por ejemplo, esta patita de pollo, que son caseras, Sí. siempre va acompañado con alguna ensalada. Con alguna O, por ensalada. ejemplo, la milanesa de berenjena, también caseras, ¿no? También caseras. Acompañada por ensalada o, permiso, Sí. a ver si no se me cae. Ando bien para el equilibrio. Sí. Una tortilla de papa, también acompañado por ensalada, Sí. o torrejitas de acelga. O también la posibilidad de 1, 1, 1 y 1, ¿no? 1, 1 y 1 con ensalada, que la ensalada puede tener pollo, fideos, que tenemos los carbohidratos, verduras y mucho color para que los chicos les llamen la atención. Pero esto es más o menos lo que le mando yo. Y si sobra comida el día anterior, también se recicla y se manda pizza, empanada. ¿Cuánto te ahorras haciendo todo esto y que no tengan que comprar la vianda en el colegio? Uy, muchísimo, porque no sé, una empanada, por ejemplo, en el colegio el año pasado costaba 45 pesos. Y no comen nada, o sea, no los sacia mucho una empanada. En cambio, esto, con no sé cuánto habré gastado ya en la verdulería, habré gastado 300 pesos y mirá todo lo que tengo. Y te sirve para toda la semana y dividido por 2 porque son las 2 nenas. Tal cual, sí, yo le O sea mando. que te rinde hacerlo en casa. No hay como aparte, no hay nada más sano que cocinar en casa. ¿Qué es lo que más te gusta llevar en la vianda que te prepara tu mamá? Sí, lo que más me gusta es la tortilla de papa, me gusta las milanesas de berenjena, frita. Al horno no, frita. Frita. Ah, esa es la condición. Y me gusta también las frutas, me gustan los tomatitos cherry, me encantan, así. Lo que le decís, mamá, ni se te ocurra meterme en la lanchera, ¿qué cosas? No me gustan las pastas recalentadas. O sea, sí pastas que puedan ser en frío. comerse Claro, en frío. claro, o sea, en ensalada y todo eso sí me gusta. Por ejemplo, empanadas, pizza, algún sándwich de miga, ¿todo eso va o preferís? No, mami. Me gusta, sí, me gusta. O sea que te la bancás. Sí, sí. Si sobró pizza de la noche anterior Sí, la pizza o alguna fría me empanada. encanta. La pizza fría Sí. te encanta y todo eso. Sí. Y después viene el dulce, que esto sí, ya es un poco más de preparación en casa, pero que también te alcanza para toda la semana. Sí, me alcanza para toda la semana y es mucho más sano que mandarles galletitas. Mucho más sano, porque lo hacemos nosotros en casa. Tiene, por ejemplo, estos son salados, son scones salados. Ah, ¿son Se lo salados? son de queso. Se lo pueden llevar para la merienda, para media mañana. Y el budín, bueno, el budín... Ni me lo acerques, no tientes a la fiera, te lo pido por favor. El budín lo podés también frizar, si querés podés frizarlo a 100 porciones, lo sacás, lo dejás a temperatura ambiente y vuelve a estar como nuevo. Y yo generalmente le hago eso, o algunas galletitas pueden ser de avena, que sean más sanas, avena y que son muy fáciles de hacer.
¿viste? Sí, está buenísimo.